Bien, vamos a comenzar el tema 8. Si os fijáis un poco en la portada, sobre todo lo importante es saber a qué se dedica. Es al tema del comercio. Por lógica, entonces, al intercambio de mercancías, como bien os va a decir, ¿no? Si os fijáis aquí en la introducción, intercambio de materias, de productos, en este caso, vamos a ver importante qué es el comercio interior y qué es el comercio exterior, ¿vale? Cómo esos productos se consumen a lo largo de los continentes, dónde se producen, cuál es el lugar de destino. Los tipos de superficies comerciales, esto ya lo hemos visto, ¿no? No es lo mismo un supermercado, un hipermercado, un centro comercial, una gran superficie, unos grandes almacenes. Y luego la importancia del comercio en la economía de los países. Es decir, ¿por qué es importante? Ya que hay países que exportan productos, es decir, envían sus propios productos al extranjero, o importan, compran productos de otros países. Entonces vamos a ir viendo esto. En la tarea número 1, si os fijáis en las actividades comerciales, dice que forman parte del sector terciario, que es el que estamos viendo ahora, el sector terciario, también llamado servicios, ¿no? Y lo primero que hacen es definirnos qué es el comercio, ¿vale? Pues el comercio lo entendemos como una compra o venta de productos y servicios de todo tipo, compra o venta de servicios, que normalmente los compramos o los vendemos por necesidad. Sobre todo la compra es por necesidad, pero también el que produce tiene la necesidad de venderlo para obtener un beneficio, ¿no? Dice que este tipo de actividades comerciales vienen de muy antiguo, en este caso, lógicamente, cuando las diferentes culturas entraban en contacto y podían realizar ese intercambio de productos, que en un primer momento se hacía mediante el trueque, que si os acordáis eso lo habéis visto, ¿no? Y que posteriormente lo que se inventa es la moneda, ¿vale? Aquí tenéis ejemplos de monedas, dice que las primeras monedas aparecen hacia el siglo VII a.C. en la zona de Asia Menor. Y luego más adelante aparece el papel moneda, ¿vale? Y aquí es importante el papel moneda apuntar este término, moneda fiduciaria, que viene de fides, de fe, ¿de acuerdo? Yo me fío que ese billete o ese cheque tiene un valor, ¿vale? En verdad el billete o el cheque no tiene ningún valor, porque es un papel, pero nosotros le damos un valor, tenemos la fe de que eso vale algo, ¿vale? Encontramos dos tipos de comercio. El comercio interior, que lo dice muy bien, es dentro de las fronteras de un estado. Por ejemplo, todo aquel comercio que se hace dentro de España, todo aquel comercio que se hace dentro de Portugal, Italia, Estados Unidos, cualquier país. Y el comercio exterior es el intercambio, y a eso se le llaman transacciones. Las transacciones son intercambios. El intercambio de mercancías entre diferentes estados o países, ¿de acuerdo? Entre diferentes estados. Es decir, si España produce algo y lo manda a Francia, ¿vale? Eso es un comercio, o eso es el comercio exterior, ¿no? ¿Vale? ¿Qué elementos encontramos en el comercio? Si os acordáis, hago la comparativa igual que la hacen en lengua, cuando os hablan que para haber comunicación tiene que haber un emisor, un receptor, un canal, un código. Pues esto es muy parecido. Para que haya comercio, lógicamente, se tiene que dar una serie de circunstancias. Tiene que haber alguien que venda el producto. Aquí en vender, acordaros, ese es el que ofertar, ¿vale? Es el que oferta el producto. El comprador, que es el que demanda el producto, lo está demandando, lo está pidiendo, ¿vale? Por una necesidad, puede ser necesidad primaria o secundaria. La mercancía en sí, que son los productos que tú compras mediante una moneda. Actualmente es mediante una moneda. Normalmente no utilizamos a día de hoy el trueque, que también se podía dar, ¿vale? Pero nosotros le damos un valor a ese producto, ¿vale? Mediante una moneda, ¿vale? X euros, X dólares, X yenes, X libras, ¿vale? Y luego el lugar donde se produce ese intercambio, esa compraventa, ¿vale? Hay mercados concretos, como dirían en este caso, en los que normalmente se compra de manera material. Por poner un ejemplo, un supermercado es un mercado concreto. Tú vas allí, ¿vale? Haces una demanda, ellos te ofertan el producto, ese producto se compra y vende en el supermercado, ¿no? O los mercados abstractos. Abstractos, en este caso, no son tangibles.
¿vale? Y el producto no se presenta de forma física. Por poner un ejemplo, os dicen de las bolsas. ¿Os acordáis de las bolsas de Madrid, de Nueva York, de Londres, de Tokio? Allí se compran y venden, por ejemplo, acciones, y esas no son tangibles. Son valores fiduciarios, que nosotros damos fe de que eso tiene un valor, ¿vale? Bien, actualmente, ¿qué características tiene el comercio? Porque el comercio ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Pues tenéis, mueve grandes cantidades de productos, y os dais cuenta, ¿no? La cantidad de productos, dónde se producen y dónde es el lugar de destino. Acordaros siempre de esos productos que tenemos, el Made in Taiwán, Vietnam, China, y no todo eso se consume en esos países donde se producen, sino que van destinados a otros países, como es el caso de España, Europa u otros lugares, ¿no? Hay una red de relaciones de ámbito mundial, esto es muy fácil, sobre todo cuando vemos que hay esas grandes empresas transnacionales o multinacionales que diseñan un producto en el país de origen, en la matriz, pero luego lo producen en otro país mucho más barato, ¿vale? Y les sale más rentable. Muchas personas se dedican a este sector terciario. Acordaros lo que hablábamos de la sociedad terciarizada, ¿vale? La sociedad terciarizada en la que vivimos. Cuando hacíamos esa encuesta en clase, la inmensa mayoría de nuestras familias se dedican al terciario y generan sus ingresos, su dinero mensual, mediante el terciario, ¿no? Y luego también importante, como os dice aquí, el problema está en que mucho de ese comercio, de esas actividades comerciales, se centran en un número reducido de empresas, normalmente que se dedican a importar o exportar esos productos, ¿vale? Y eso también hace que estas empresas puedan marcar el precio que ellos quieran, ¿de acuerdo? Bien, a mayor número de intermediarios, como tengo apuntado aquí, el precio sube más. Es lo habitual. Si hay mayor número de intermediarios entre el productor y el comprador, el precio va aumentando, porque todos quieren sacar un beneficio de ese intercambio comercial, ¿no? En este caso. Bien, los factores que condicionan la actividad comercial, lógicamente, que haya una buena red de infraestructuras y transportes, eso es vital, ¿vale? Que nosotros tengamos un poder adquisitivo, acordaros que esto de poder adquisitivo es el poder de adquirir, el poder de comprar, ¿vale? El que tiene 100 tiene un poder, el que tiene 1000 tiene más poder adquisitivo y el que tiene 1.000.000 tiene más poder adquisitivo, ¿no? En este caso. Y bueno, alguna cosilla más. Importante aquí también o tener en cuenta pues la importancia de precios, de impuestos que se le ponen a esos productos. Un ejemplo que teníamos, el del IVA, ¿no? Todos los productos comprados en España tienen un IVA que va variando dependiendo de cuál sea el producto. También depende mucho el comercio de las campañas publicitarias. Y fijaros también interesante cuando se producen esos periodos de rebaja, ¿no? De ofertas que hay para sobre todo acabar con, ¿os acordáis? Con los stocks, ¿vale? Con el sobrante del producto de esa temporada, el stock. Bien. En la tarea número 2, fijaros que os decía aquí el tipo de comercio interior y exterior, pues se va a centrar en el interior, ¿no? Que es este. El comercio interior, ya lo hemos dicho, es aquel que se produce dentro de un país, ¿vale? Dentro de las fronteras de un país y que normalmente son productos que necesitamos para la vida diaria. Es decir, ya sean de necesidad primaria o secundaria, ¿no? Ese comercio interior, acordaros siempre, es muy importante que haya comercio interior en un país, porque eso genera riqueza y puestos de trabajo. Riqueza y puestos de trabajo. A menor comercio interior, las probabilidades de que el país tenga o que sea más pobre son mayores, ¿vale? Entonces, cuanto más comercio interior, mejor, porque significa que la inmensa mayoría de la población tiene un poder adquisitivo, ¿de acuerdo?, suficiente como para tener los bienes de necesidad primaria cubiertos, ¿vale? Bueno, veis que también os habla ahí dentro del comercio interior, pues hay comercios especializados o grandes superficies, que lo vamos a ver ahora aquí, en la parte inferior, los tipos de comercio minorista, ¿no? En este caso. Bueno, como veis también, dentro del comercio interior es muy importante el dedicado al sector de la alimentación, en estos días lo estáis viendo, es vital, ¿vale? Es decir, es una necesidad primaria, aunque luego veremos que dentro de la alimentación hay muchas necesidades que son secundarias o superfluas, y por eso pongo aquí que hay bienes superfluos o triviales que no son de primera necesidad, ¿no? Que es lo que hablábamos. Dentro de ese comercio interior va a dividir en dos. El primero, el comercio mayorista, y el segundo, el comercio minorista, ¿no?
en este caso. El mayorista, como veis, lo hacen grandes empresas, ¿vale? Que compran en grandes cantidades. No van a comprar un bote de tomate, van a comprar palés o camiones de botes de tomate, ¿no? Y venden a otros comerciantes o a otras empresas minoristas. Les venden a estos, ¿de acuerdo? Les venden a estos. Normalmente, como dice ahí, actúan como intermediarios entre el que produce, los mayoristas son intermediarios entre el que produce, aquí están los mayoristas, y el que consume. Y el que consume normalmente compra aquí, en los minoristas. El que produce, el mayorista, compra a los productores y se lo vende a los minoristas. Y nosotros compramos a los minoristas. ¿Os acordáis que os hablé que a día de hoy habían aumentado, proliferado el número de cash, ¿no? Ese término, en que comprabas al por mayor, que normalmente, anteriormente, ahora están más accesibles al consumidor minorista, pero antes solo eran exclusivos para aquellas personas que tenían empresas, ¿de acuerdo? Y dentro del comercio minorista, que estamos hablando, que es aquel que se surte del mayorista, como veis, tenemos el tradicional, que son las pequeñas tiendas o establecimientos familiares, ¿no? Si os dais cuenta, esas tiendas que hablábamos que antiguamente las llamaban ultramarinos, ¿vale? Que tenían un poquito de todo, como esas pequeñas tiendas que hay en los pueblos, en nuestros pueblos, ¿no? Esas pequeñas tiendas. Los grandes almacenes, ya lo habíamos visto, tienen una gran gama de productos y normalmente están en el centro de las ciudades. Y su construcción es de carácter vertical. Por eso cada planta está especializada en un tipo de producto, ¿vale? El tercer tipo, las grandes superficies comerciales. Aquí poníamos el ejemplo de Gran Almacén, el Corte Inglés. Las grandes superficies comerciales normalmente están no en el centro como el Gran Almacén, están en la periferia, en el extrarradio, porque el suelo es más barato, ¿vale? Y por eso tienen esos grandes parking al aire libre, ¿vale? Porque tienen. También están cerca de las vías de comunicación para que sea fluido, para que podamos llegar de manera fácil, y normalmente pertenecen a grandes cadenas multinacionales. Por poner un ejemplo, el Leclerc, Carrefour, ¿vale? Serían ejemplos de este tipo de grandes superficies comerciales. Y aquí habría que añadir que están construidas en horizontal, ¿vale? Estas estaban construidas en vertical, diferentes plantas, el gran almacén, estas en horizontal. Y por último los mercadillos, ¿no? Que dice aquí mercadillos ambulantes, que vosotros conocéis, que además muchas veces hasta en las entradas de los pueblos nos aparecen un pequeño cartel, prohibido la venta ambulante exceptuando el lunes, el martes, el miércoles, un día de la semana. Son habituales estos mercadillos, por ejemplo, en los sábados, ¿no? Y lo más importante de todo es que tienen todo tipo de productos, desde producto de alimentación, textil, como veis ahí, artesanía, música, etcétera, 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 ¿vale? Bien, de esta parte es importante, por favor, que entendamos que es el Instituto Nacional de Estadística, el INE, y no confundir con el INEN, acabado en M, ¿vale? Este es el Instituto Nacional de Empleo, lo que nosotros llamamos vulgarmente la Oficina del Paro, ¿vale? Mientras que el INE es el de Estadística, lo que hace es recoger información de la sociedad española en muchos ámbitos. Y el que se refiere aquí es el de presupuestos familiares, que lo que se hace es, normalmente se coge aproximadamente alrededor de 20-25.000 viviendas y hacer un análisis de aquello que compran, ¿vale? Que compran diariamente para saber en qué gastan el dinero los españoles, ¿vale? Y así poder deducir cuál es la cantidad o cantidades que compramos de determinado producto y cuánto dedicamos a nivel de dinero, a nivel de capital para su compra, ¿vale? Entonces, importante, encuesta de presupuestos familiares que la hace el INE, ¿vale? Que no es el INEN, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta aquí la tarea 1 y la tarea 2.